Hola. Si queréis, podemos comenzar. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quería dar las gracias al doctor Jorge Corona y a todos los miembros de la SOPANOP por esta invitación. Es un placer estar aquí esta mañana. Y bueno, vamos a empezar con esta sesión de oncología. En primer lugar, la doctora Marta Rodríguez nos va a hablar de la recidiva después de la cirugía de Mohs. Buenos días también. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los valientes post-Cocobongo que están por acá. Gracias a Jorge Corona y todo el grupo de Sopanop por estos espacios. Pienso que en las cirugías donde no sale todo como queremos o como esperamos, pues es donde también aprendemos una cantidad de cosas y de detalles. Por eso quise traerles este caso. Entonces, pues sabemos que en los tumores de piel tenemos diferentes técnicas. Me perdonan la voz post-cocobongo. Donde vamos a tener pues diferentes técnicas. Usualmente hacemos resecciones de márgenes, no todos los sitios pues contamos con cirugía de Mohs. Nosotros hasta hace 1 o 2 años, yo vivo en una ciudad pequeña en Colombia, y hacíamos una resección amplia de los márgenes normal, ¿ok? Una vez llega la cirugía de Mohs, pues sabemos que es el gold estándar para el manejo de tumores de piel y pues como beneficios tenemos que hay una revisión del 100% de los márgenes intraquirúrgicos, de manera que nos vamos muy tranquilos y con esto vamos a lograr también una mayor preservación de tejido, porque lo otro pues sabemos, hacemos una ampliación de unos 4 o 5 milímetros, que es lo que demuestra pues que tenemos un adecuado control. Con esto tenemos una adecuada curación. Yo personalmente, y lo hablaba con Jennifer, que es especialista en oncología, decíamos, bueno, si tiene un Mohs y un control interquirúrgico, ¿cómo que hay recidiva? Y realmente ahí empiezas a estudiar y te das cuenta que el Mohs pues no es infalible y tiene una tasa del 1 a 3%. Hay ciertos parámetros que nos van a mostrar el mayor riesgo. Y les traigo este caso, entonces, que fue una paciente que tuvimos una recidiva, una paciente joven, 5 años de evolución. Yo me imagino que en todos nuestros países latinoamericanos pasa que llegan cuando está muy grande, ya ellos piensan como que es cualquier cosita. La ve dermatología y hace una biopsia y es un carcinoma vasocelular sin mayor problema. A mí me llaman cuando ya están en esta lesión. Estaba empezando realmente el grupo, yo no estaba en la ciudad, yo soy la única que está en esa ciudad para hacer este tipo de reconstrucciones y de órbita. El caso es que, bueno, se hace esta resección, yo llego unos 5 o 6 días después y la cirugía ya está planificada con cirugía plástica. De manera que se hace una reconstrucción que para mi gusto no es para nada bonita, pero bueno, hicimos lo mejor entre los dos. Y a los 6 meses tenemos una recidiva, me llega a control y hay una pérdida del ángulo. Entonces ahí es cuando pegamos un grito, como así que a los 6 meses, post cirugía vemos un vasocelular, pues que se supone que es de los de más baja incidencia y casos de recidiva. Entonces, pues revisamos todas las cosas y sí, definitivamente una recidiva que se considera un tumor de histopatología comparable en continuidad de la cirugía, ¿verdad? Haciendo una revisión de todo lo de cirugía de Mohs, encontramos que el pico de recidiva va siendo después de los 45 meses, siendo mayor hacia los 60 meses. Y es más frecuente, pero en carcinoma escamocelular, en vasocelular realmente es muy poco frecuente. Y es importante tener en cuenta cuando llega la patología qué factores pueden ser predisponentes. Entonces, la inflamación puede ocultar células tumorales residuales, igual siendo más predisponente en carcinoma escamocelular.
La inflamación perineural también nos puede predecir que ciertos casos pueden tener una recidiva, y la queratosis actínica la podemos encontrar en un 50% de los casos. Entonces, esto pues realmente lo que yo creo que es el mensaje final es aprender a mirar lo que ya miraste y tratar de ver lo que no viste, ¿verdad? Y en este caso, yo pienso que definitivamente los colgajos y los injertos que trajimos de otro lado tenían alguna lesión. Fíjense que veíamos que la queratosis actínica está presente en un 50% de las recidivas. Hicimos la revisión entre el plástico, el dermatólogo, y pensamos que eso fue una de las cosas. Entonces es muy importante en las reconstrucciones revisar de dónde sacamos nuestros injertos, de dónde los traemos, porque muchas veces pueden traernos, si no es por continuidad, por la cirugía de Mohs, sí puede ser por la parte de la reconstrucción. Y aprovecho para invitarlos a Quiero nuestro invitarlos congreso. este 7, 8 y 9 de septiembre. Santa Marta, los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en Santa Marta. A continuación, el doctor Eduardo Rubí nos va a hablar sobre reconstrucción de cavidad anoftálmica irradiada con injerto nasal anterior lateral. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, todos sabemos la pesadilla que significa tener una exposición de un implante de una cavidad enucleada. Y si a esa pesadilla le sumamos que es un paciente que tuvo un antecedente, es un niño que en el 2017 tuvo una cirugía de un meningioma orbitario muy grande, que luego recibió irradiación, fue nucleado, se le colocó un implante de PMMA, que al año comenzó con una exposición que se hizo cada vez más grande. Y bueno, todos sabemos el dolor de cabeza que es lidiar con estas exposiciones, y siempre lo primero que se nos viene a la mente es un injerto dermoadiposo, pero en una cavidad que fue irradiada, sabemos que la supervivencia de un dermoadiposo puede estar complicada. Veníamos en la resonancia también que hay muy poca grasa remanente y seguramente con una vitalidad muy pobre. Y esto sucedió justo luego mejor dicho, en los mismos días que se llevó a cabo nuestro congreso de Sopanop en Punta Cana. Y en ese congreso, no sé si ustedes recuerdan, a la doctora Sara Prazola de México, que presentó la reconstrucción de cavidades con un colgajo nasoseptal. Lo que vamos a presentar nosotros aquí es otro tipo de colgajo. Ese es un colgajo hecho con mucosa del septum nasal, y el nuestro es de la pared lateral de la nariz, que es la pared en realidad más vecina a la órbita, y que fue descrito por mi maestro de endoscopía, que fue el doctor Gustavo Haddad y el doctor Basagaistegui. Esto podemos decir que es una evolución. En realidad fue la necesidad de crear un nuevo colgajo, porque el colgajo original que fue descrito para tapar agujeros de cirugías de base de cráneo, a veces tenía que ser utilizado en pacientes que ya no disponían de ese colgajo. Entonces, es un colgajo de rescate, es una alternativa en reconstrucción de base de cráneo, y esto realmente revolucionó la cirugía de base de cráneo. Entonces, este nuevo colgajo es distinto, es un colgajo que está pediculado anteriormente, y lo interesante es que podemos obtener una gran superficie, su pedículo es anterior, y esto vamos a abarcar desde el cornete inferior, su límite superior va a ser el cornete medio, pero podemos obtener lo que necesitemos del piso e incluso subir por el septum nasal, y nos queda un colgajo con una tremenda irrigación, que es lo que necesitamos para resolver casos como esto. En este caso, el nasoseptal está irrigado por la nasoseptal, y este tiene una doble irrigación por ramas de la arteria facial y por la arteria etmoidal anterior, lo cual nos asegura una provisión de irrigación bastante interesante. Este es el paciente luego de que retiramos el implante. Decidimos, para dar volumen,
poner un dermograso pequeño confiando en que también el aporte vascular de nuestro colgajo iba a servir a su supervivencia. Entonces esta es la foto de luego de colocar el pequeño injerto. Y les voy a mostrar un video. En realidad lo que tienen que recordar es ese paper, el video. A veces la nariz les resulta todavía un territorio un poco extraño. Creo que todos se tienen que hacer amigos del endoscopio para la cirugía larimal, para las descompresiones orbitarias, también para estos colgajos. Cualquier otorrino va a saber hacer un colgajo como este si los va a ayudar en un caso. Pero como oftalmólogos no pierdan, no quiten de su cabeza de que tenemos una gran ayuda en la nariz para obtener abundante tejido que nos ayude en las cavidades anoftálmicas. Entonces vamos a ver la cavidad nasal. Estamos viendo ahí el cornete inferior. Vemos hasta el fondo. Bueno, comenzamos achicando el cornete medio y en realidad luego lo removemos. Esto por cuestiones de tiempo no lo puse en el video. Entonces lo primero que hacemos es hacernos un espacio, hacer una vasoconstricción debajo del cornete inferior, porque vamos a ocupar ambas caras del cornete inferior y eso nos da mucha superficie agregada. Y comenzamos nuestra disección con la aguja de colorado, bien por delante de la cabeza del cornete inferior. La extendemos hacia arriba, ese va a ser nuestro límite superior de nuestro colgajo. Entonces, utilizando la aguja de colorado, vamos continuando ya hacia la pared lateral de la nariz y vamos a ir bajando por ese reborde. Es una cirugía un poquitito laboriosa, es un poquito más difícil este colgajo que el colgajo nasoseptal. Y luego, una vez que llegamos al piso y decidimos cuánto queremos del piso de la nariz, nos vamos hacia atrás. Nos vamos hacia atrás también con la aguja de colorado para llegar a nuestro límite posterior, que va a ser más o menos donde termina el borde inferior del cornete medio. Son datos técnicos que después ustedes lo van a revisar con sus amigos otorrinos. Y una vez que estamos allí, tenemos que quitar la porción ósea del cornete inferior. Este es un pequeño trabajito, tenemos que hacer una disección, vamos quitando con una alegra y con algunas pincitas la porción ósea para que ese colgajo luego pueda ser desplegado y aumentar la superficie útil de nuestro colgajo. Muy interesante el grosor que tiene la mucosa de la nariz, aún en niños. Entonces, con mucho cuidado, quitamos todos los huesecitos. A veces les puede pasar que parte de esos huesitos se vayan con su colgajo y lo van a quitar después cuando esté en la órbita. Y bueno, una vez que tenemos esto, vamos yéndonos hacia arriba en el límite posterior. En estos pacientes también hacemos una antrostomía, es decir, agrandamos el agujero del seno maxilar y hacemos una uncinectomía que por cuestiones de tiempo no está en este video. Y bueno, entonces comenzamos a decolar todo nuestro colgajo. Y ustedes van a ver cómo vamos agrandando el límite posterior y vamos a hacer una uncinectomía, o sea, vamos a quitar la apófisis unciforme por vía retrógrada. Aquí estamos trabajando en la parte más posterior del cornete inferior. Muy valiosa la aguja de colorado, la más larga, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a hacer esa antrostomía que nos va a dejar bien expuesto el seno maxilar y tratamos de tener un espacio cómodo para hacer la comunicación entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Y la vamos a hacer por un abordaje transcaruncular. Entonces aquí ustedes ven cómo abrimos el seno maxilar y empezamos a decolar nuestro colgajo y ahí tiene el pedículo de nuestro colgajo y luego baja y se va hacia atrás. Entonces hacemos un abordaje detrás de la carúncula, vamos a exponer el hueso, esta es la visión con el endoscopio a través de la carúncula. Y bueno, allí la porción más anterior del dermoide es muy blandita y es muy fácil de perforar. Nos aseguramos de liberar todas las adherencias de ese colgaje. Ahí estamos entrando para marcar con un trocar y bueno, vamos a tener que agrandar un poquito nuestra osteotomía y a través de ese agujerito nosotros tenemos que lograr pasar ese enorme colgajo. Y entonces nos vamos a ayudar con algún instrumento para ir decolando e ir empujándolo, ahí lo estamos colocando con una pinza de Halsted que colocamos a través del agujero de la pared interna y lo estamos llevando. Es un trabajito, pero bueno, ya va apareciendo nuestro colgajo pediculado en la cavidad orbitaria. Y realmente
Yo trabajo muchísimo en la nariz, hago mucha cirugía endoscópica, pero tener la mucosa por fuera me impresionó el grosor, realmente la calidad. Esto es un pedazo de buena carne argentina. Realmente no los va a decepcionar, es mucho mejor, mucho más grueso que la conjuntiva, mucho más grueso que la mucosa del paladar. Y bueno, luego hacemos una buena hemostasia con Surgicel fibrilar, que es una herramienta valiosísima en la cirugía endoscópica. Entonces aquí tiene una foto de nuestro colgajo cuando recién lo quitamos. Ven el espesor que tiene, lo emprolijamos y luego lo utilizamos para cubrir. Y bueno, como todo colgajo vascularizado, en poco tiempo el colgajo se va realmente adaptando muy bien. Ven que tiene un pequeño pliegecito. Bueno, vemos que en poco tiempo empieza a mostrar algunos signos de que a lo mejor iba a faltar irrigación, pero no. En 2 semanas ya estaba vascularizado. Así estaba antes del mes, el paciente con su prótesis, y bueno, le rellenamos un poquito por una cuestión estética con ácido hialurónico. No se olviden que pusimos un injerto dermograso pequeño. Y bueno, el naso septal, que es el que nos mostró aquí la doctora Sara Pazola, curiosamente yo estuve cuando diseñaron este colgajo en Rosario, lo conozco hace 20 años y nunca se me ocurrió utilizarlo para la órbita. Ustedes saben que nuestra amiga Sara está pasando un momento de salud muy, muy delicado, su vida corrió riesgo y no sabemos cómo va a evolucionar, y de corazón la admiro mucho y quiero que se recupere pronto, y ella es la que me abrió la cabeza de poder utilizar, y bueno, y tuvimos la idea con el doctor Haddad de utilizar este nuevo colgajo lateral que ellos crearon para tener una herramienta más, y es una herramienta, es el vecino más próximo que tiene la órbita, es la pared lateral. Es un poquito más trabajoso, más dificultoso en obtenerlo, pero la superficie que pueden obtener es enorme. Yo tuve que recortarlo porque me sobraba realmente material. Por último, este es un mes muy especial para mí, en primer lugar por Sopanop, pero en segundo porque en pocos días voy a abrir mi centro propio de oculoplástica, al cual están todos invitados. Tenemos unas nuevas redes sociales y realmente esto causó un impacto. En poco tiempo de nuestras nuevas redes sociales ya tenemos 5 seguidores, que son todos mi staff, porque si no los despedimos, así que si quieren ayudarnos a potenciar la nueva red del Centro Rubin, y bueno, a través de allí que estemos comunicados con quienes aún no nos conocemos mucho. A los que lo hagan en los próximos 5 minutos, al primero se lleva una foto del doctor José Luis Tobilla y el segundo se lleva 2 fotos del doctor Tobilla. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Excelente palestra. Agora convidar Geraldo Graue, do Hospital de Luz de Ciudad de México, para hablar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias especialmente a Jorge y a Raiza, que han hecho un trabajo extraordinario y yo sé lo difícil que fue. Entonces, muchas gracias por todo. Y bueno, ahora vamos a empezar con una plática, con un tema, un título un poco rimbombante que ahorita vamos a ver de qué va. Y realmente lo que quiero tratar son un grupo de enfermedades que realmente no son frecuentes, entonces muchas veces nos puede llegar a generar cierta confusión en su diagnóstico. Entonces lo que quiero hacer es como una mnemotecnia para que realmente no tengamos, sobre todo los que están empezando, problemas al hacer este tipo de diagnósticos y se acuerden de los puntos claves. Entonces vamos a hablar de lesiones tricompartimentales que afectan a la órbita y dentro de los 3 compartimentos que se ven afectados está obviamente el principal, que es la órbita, pero los vecinos, que son la cavidad craneal y la fosa temporal, frecuentemente se ven afectados, y por eso es importante ver un todo y no solamente enfocarnos directamente sobre lo que estamos acostumbrados, que es la órbita. Entonces, este tipo de lesiones las podemos dividir fácilmente en 2 grupos. El grupo 1, que afecta a los niños, principalmente con 2 componentes característicos, que es el granuloma eosinofílico o la histiocitosis. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella porque es muy importante, ya que es la más frecuente, y menos frecuente el sarcoma de Ewing. Y en el otro grupo, el grupo de los adultos, también uno de los más importantes es el meningioma del ala del esfenoides, que esa frecuentemente la vemos en la consulta, pero otros menos frecuentes pueden ser también las metástasis y el osteosarcoma. También vamos a hablar un poquito más de meningioma. Entonces, para empezar, vamos a ver el caso de esta paciente de 7 años, que se presenta a la consulta con su madre, refiriendo que ha disminuido el tamaño del ojo izquierdo, si pueden ver en la foto,
y si no, en la consulta no hacemos especial énfasis, podemos creer que esto es una ptosis. Pero bueno, ya viéndola con un poquito más de precisión, podemos ver que el globo ocular aparentemente se ve un poco desplazado hacia abajo, y ahí nos empiezan ya a aparecer focos rojos. Entonces, bueno, no tiene ningún antecedente personal patológico de importancia y tiene aparentemente 6 meses de evolución, aunque obviamente sabemos que pudiera ser más y que apenas se dio cuenta hace 6 meses. Entonces, el protocolo de estudio de estos pacientes incluye la imagen. El principal estudio diagnóstico pues, de imagen es la tomografía en nuestro centro. Entonces, le pedimos una tomografía con cortes axiales y con cortes coronales y podemos ver en el lado izquierdo, pues, sobre todo del lado el corte coronal, una masa que está empujando al globo ocular hacia abajo, está inclusive ya generando cierta lisis de la pared del techo de la órbita. Aquí vemos cómo pues hay una discontinuidad, un secuestro óseo, es una lesión pues bastante bien delimitada, pero está afectando no solamente a la órbita, sino también a la fosa craneal. Entonces ya ahí tenemos una lesión que entra dentro de los parámetros que platicamos más adelante. Este paciente, obviamente con el antecedente de ser un niño, se hizo un diagnóstico presuntivo de histiocitosis y se mandó a biopsiar. Estas son biopsias que pueden llegar también a ser terapéuticas. La histiocitosis es una proliferación de células de Langerhans, que son estas células dendríticas, y en estos casos, que son como de bajo riesgo, pueden ser biopsiadas y aprovechar esa biopsia para hacer un curetaje adecuado de la lesión y luego infiltrar esteroides, y con esto prácticamente se puede resolver la enfermedad local. Obviamente, al tratarse de una enfermedad neoplásica, pues es importante hacer un estudio extensivo y ver que no haya otro involucro en otros órganos. Estos pacientes generalmente también pueden cursar con diabetes insípida, entonces es muy importante pues revisar sistémicamente a este paciente con un abordaje multidisciplinario. Entonces, dentro de las posibilidades de tratamiento tenemos la biopsia, tenemos la inyección intralesional de los esteroides, y muchas veces ni siquiera hay que reconstruir el techo de la órbita, el techo se puede regenerar de forma espontánea. También se puede asociar radioterapia en los casos de recidiva, aunque generalmente no es lo más frecuente, o quimioterapia en caso también de enfermedad multifocal o multisistémica. El caso 2 es un femenino de 43 años que también acude vemos esta plenitud en la fosa temporal, se ve en esta zona, y también tiene algo de proptosis, no tiene antecedentes personales importantes, refiere a una proptosis indolora del ojo derecho, tiene algo de cefalea y diplopia de 3 meses de evolución, entonces igual entra el protocolo de estudio de este tipo de lesiones, en donde se solicita imagen, y aquí vemos esta hiperostosis de la pared lateral, que también involucra obviamente ya a la órbita, y en el corte frontal pues igual vemos los dos compartimentos afectados, el compartimento temporal y la órbita. Entonces también cae en ese grupo de diagnósticos de los que ya habíamos hablado, y pues el más frecuente es el meningioma. Entonces también se hace, para corroborarlo, una biopsia. Sabemos que el meningioma es la neoplasia intracraneal benigna más común, es mucho más común también en mujeres, y su incidencia es de 2 casos por 100,000 personas. Es uno también de las lesiones que se pueden ver con cierta frecuencia en centros de referencia. El tratamiento para este tipo de lesiones depende de la sintomatología de la lesión, pero bueno, puede ir desde la observación, cuando no está haciendo compresión y no está generando neuropatía, con una agudeza visual mejor a 20/50 y con su seguimiento por neuroimagen, hasta la cirugía, e inclusive la radioterapia estereotásica. Entonces, como conclusiones, esta es la mnemotecnia, acuérdense, 3 sitios afectados: órbita, cavidad craneal y la fosa temporal, y 3 probables diagnósticos: histiocitosis, meningioma o metástasis. Muchas gracias. Ahora el doctor Solón Serpa nos va a hablar sobre ecografía de alta resolución en tumores orbitarios. Buenos días con todos.
Es un gusto estar con ustedes, gracias, esta mañana con ustedes. Feliz Día del Trabajador para todos ustedes. Ya tendremos tiempo para celebrar esta noche. La charla que les traje el día de hoy es acerca de un trabajo que venimos desarrollando en el consultorio con la utilización de ecografía de alta resolución y Doppler en patología orbitaria. En este caso voy a hablar específicamente de tumores orbitarios. Cuando hablamos de ecografía de alta resolución, no estoy hablando de ecografía de alta frecuencia, estoy hablando de uso de ecógrafos generales con sondas lineales, las cuales van a proporcionar imágenes de alta calidad en los ecogramas. Y para este trabajo lo que hemos utilizado en estos últimos 2 años son ecógrafos generales, como el que estoy presentando en esta fotografía, utilizando sondas lineales que le llamamos sondas lineales de multifrecuencia, las cuales tienen rangos de frecuencia que pueden ir de 4 hasta 22 megahercios. Como ustedes saben, la ecografía que usamos nosotros, ¿sí? Se basa en una ecografía modo B con sondas convexas de 10 o 15 megahertz. Y este tipo de ecografía tiene la particularidad que hace foco en las imágenes a 23 milímetros. Por eso que vemos muy bien la retina y la pared ocular. Pero no es un buen examen para la órbita, ya que no llega bien al espacio posterior de la órbita. Claro, si usamos ecografía estandarizada con el modo A estandarizado, podemos llegar a hacer diferenciación tisular de los tejidos y tumores que se ubican en la órbita, inclusive en el vértice orbitario. Pero desde mi punto de vista, es complicado aprender este tipo de técnica, ya que es bastante compleja y requiere mucha experiencia. Bueno, como les dije, nosotros estamos utilizando este tipo de ecografías y este tipo de sondas, las cuales nos dan estas ventajas. Este ecograma representa uno de los primeros casos que estudiamos, una paciente con proptosis del globo ocular, que al hacerle la ecografía con este tipo de ecografía, me sorprendió mucho lo que habíamos obtenido. Yo nunca había visto una imagen de un tumor orbitario de esta calidad, que se asemeja muy bien a una imagen de resonancia o de tomografía axial computarizada. Vemos el globo ocular, el nervio óptico y esta masa tumoral, con una degeneración quística en su interior. Claro, ¿y por qué podemos tener estas imágenes? Porque estas zonas son multifrecuencia. Yo le digo a mis alumnos que funcionan como los lentes multifocales, hace foco a diferentes niveles, desde el párpado hasta el vértice orbitario. Por eso que logran imágenes, aparte que estos equipos tienen un software muy sofisticado, con unos canales de procesamiento muy modernos que hacen de que las imágenes sean de alta calidad. Tal es así de que, como les dije, no tiene mucho que envidiar estas imágenes de ecografía con respecto a los de tomografía o resonancia magnética, como presento en este caso. Entonces, si hablamos desde el punto de vista ecográfico, la ecografía estandarizada es el estudio ultrasonográfico estándar de la patología ocular y orbitaria. Sin embargo, tiene escasa penetrancia en el vértice orbitario en el modo B, no logra imágenes de alta resolución en la órbita y no proporciona un estudio vascular cuantitativo del mismo, lo cual está solucionado con este tipo de ecografía. Aquí, la primera foto que les presenté correspondía a un meningioma de las vainas del nervio óptico. Otra ventaja es que podemos hacer Doppler. Todas estas sondas tienen sistema Doppler, absolutamente todas. Entonces podemos hacer un estudio vascular del tumor. ¿Y para qué nos sirve eso? A mí me sirve porque puedo hacer una mejor planificación quirúrgica. Puedo saber qué tan vascularizado está el tumor para saber qué tanto me puede sangrar al hacer la biopsia o la resección tumoral completa en el transoperatorio. Otro caso de meningioma. Vean a la izquierda las imágenes por ecografía estandarizada y compárenlas con las 2 fotos de la derecha obtenidas con ecografía de alta resolución. Vean la porción anterior del nervio óptico. Esas imágenes no las obtenemos con un ecógrafo convexo de 10 o 15 MHz. Vean cómo se ve el líquido cefalorraquídeo de las vainas del nervio óptico y la masa tumoral con una resolución bastante adecuada. Otro paciente con un linfangioma orbitario, a la izquierda ven las imágenes por ecografía estandarizada y a la derecha las imágenes obtenidas por ecografía de alta resolución, en el cual podemos hacer Doppler y en este caso la vascularización de los tabiques intralesionales nos ayudan a concluir en el diagnóstico del linfangioma. A la izquierda, por ecografía estandarizada, ven un caso de glioma de nervio óptico y a la derecha las imágenes obtenidas con este tipo de ecografías modernas.
Las ventajas, que tenemos imágenes de todo el tumor hasta el vértice orbitario y podemos tomar los 3 diámetros tumorales y obtener el volumen tumoral. Y aparte, como dije con el Doppler, saber qué tan vascularizado está esta lesión. Esta es una de las imágenes que más me gustó de esta tecnología. Yo nunca había visto una imagen del nervio óptico y sus vainas por ecografía orbitaria. Fíjense esa resolución, cómo se ve el nervio óptico. Esto no lo obtenemos con una sonda convexa de 10 o 15 MHz. Vean cómo se ven las vainas del nervio óptico, inclusive el signo de las rieles del ferrocarril, ¿sí? Este es un caso de un paciente de 60 años que acudía con un tiempo de evolución aproximado de 8 o 10 meses, caracterizado por una tumoración en la órbita superior. Clínicamente a mí me parecía que era un tumor sólido, ¿sí? Pero me confundió el informe del radiólogo. Se le hizo una resonancia magnética con contraste y el radiólogo que informó la placa concluyó que se podía tratar de una vena oftálmica superior varicosa, un quiste atípico o un mucosele. Pero hablaba de una captación leve de contraste. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a tener una captación leve de contraste? Y pone como diagnóstico quiste atípico o mucosele, como que había una duda allí que me generó. Entonces hicimos ecografía estandarizada y obtuvimos una imagen hipoecogénica. El modo estandarizado era muy bajo, como para pensar en un linfoma o un pseudotumor. Entonces me quedaba la duda y pensé, vamos a hacerle ecografía Doppler. Y al hacerle ecografía Doppler, vean la foto inferior de la derecha, el ecograma me evidenciaba flujos débiles. Entonces, con ese dato había descartado mucosele o una lesión quística. Así que decidimos hacer una resección y obtuvimos un schwannoma. Las conclusiones de esta primera parte es que la ecografía de alta resolución complementa a la ecografía estandarizada, logrando en conjunto la mejor herramienta de evaluación ultrasonográfica ocular y orbitaria para la toma de decisiones oportunas, mejores decisiones terapéuticas y una mejor planificación quirúrgica asociada a la tomografía y a la resonancia. No reemplaza a la tomografía y a la resonancia, las complementa. Por último, me voy a tomar el último minuto y medio que me queda para hablarles sobre fusión. Estos ecógrafos tienen programas de inteligencia artificial, ¿sí? Utilizan la inteligencia artificial en anatomía para hacer que las imágenes sean mejores, los canales de procesamiento de imágenes sean mucho más eficientes y también incluye esta inteligencia artificial algo que se han llamado fusión. ¿Y qué es fusión? Juntar las imágenes de tomografía y de ecografía en tiempo real para potenciar un estudio que obtenga lo mejor de ambos y pueda ser algo mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, en este caso, se juntan las imágenes de ecografía y de tomografía del riñón y se hace un estudio teniendo la información de ambos estudios. La ventaja es que tendrías una tomografía con estudio Doppler, ¿sí? Y lo interesante es que es un examen en tiempo real en el cual tú mueves el transductor y ambas imágenes fusionadas, tanto de tomografía como de ecografía, se mueven simultáneamente. Si haces un corte transversal y otro longitudinal, pues las imágenes rotan en forma eficiente. ¿Y cómo funciona? Pues introducimos un CD de tomografía o de resonancia en la disquetera del ecógrafo y en un minuto la computadora del ecógrafo fusiona las dos imágenes, haces la ecografía y viendo en la pantalla del ecógrafo tienes imágenes fusionadas. Esto se utiliza mucho para biopsias de próstata. Entonces el concepto es que no llevas al paciente a la sala de tomografía, sino lo llevas a una sala de ecografía, con las ventajas que se pueden entender. Se utiliza mucho para abdomen y toda esta tecnología me llevó a pensar si esto podría ser utilizado en oftalmología. A mí me parecía algo interesante la posibilidad de poder juntar imágenes de tomografía o resonancia con ecografía. Entonces, pero no sé si eso es posible porque hasta donde he averiguado no ha habido experiencia en utilizar fusión en órbita. Y me imagino que estas dos imágenes podrían ser fusionadas en la pantalla del ecógrafo y tal vez podríamos tener algo así. Una imagen de tomografía más ecografía
más estudio vascular por Doppler, no solo cualitativo, sino cuantitativo, porque estas herramientas de Doppler nos miden flujos vasculares en centímetros por segundo. Entonces tendríamos exámenes vasculares con tomografía mucho más eficientes. A mí me parece que es algo interesante y probablemente durante este año en Lima, Perú, podamos tener la primera experiencia de fusión en órbita. Ya les contaré más adelante si es que fue efectivo o no. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, el doctor Daniel Rothman nos va a hablar sobre el manejo multimodal de las malformaciones distensibles venosas. Hi, everyone. Dan Rootman here. I feel really terrible that I was not able to make it there and be with all of you in Cancun. I'm sure you guys are having a fantastic time even without me. But unfortunately, I had a little bit of an injury and looks like I'm stuck here for a few more days. So here I am virtually. You guys get all the fun. I just submit this video. So hopefully you'll enjoy at least part of it or learn something, and we'll definitely be together next time. So I'm going to speak today about multimodal management of distensible venous malformation specifically. When we talk about these types of lesions, there are four general modes of management. You can either embolize and excise. You can embolize and do not excise. You could do sclerosis or systemic medical therapy. Systemic medical therapy is mostly for use with arterial and lymphatic components that we're not really going to talk about that on the venous side. The order of these is important, however, and they're listed in this order. And that's because in our studies, we showed that even with multiple treatments, sclerotherapy for distensible venous malformation tends not to work. We had 100% recurrence rate in patients with multiple treatments. Whereas embolization and excision has 0% recurrence rate. So if you can embolize it and excise, then that's the way to go. If you can't, then sclerosis may be a reasonable choice. So basically, when you're seeing a patient, the important thing is to determine whether it can be embolized and excised. And so, under a normal diagnostic pathway, you don't necessarily have to get to the end point where you're going to do sclerosis and embolization. But in the vascular diagnostic pathway, kind of using those clinical features to guide investigations, which is going to help you to decide whether to do endovascular treatment or to excise it directly. And if you are going to do endovascular treatment, are you going to do sclerotherapy or embolization? And then from that, we go to excision. So basically, all of our clinical pathway, the standard clinical pathway is directed at kind of getting us from this undifferentiated orbital vascular lesion down to whether we're going to be able to sclerose it or embolize it, and then if it's going to be able to be excised. Based on all of these clinical and imaging features. So, in terms of the symptoms, really the symptoms are going to be your indications for doing anything. So even if you do imaging and learn about the lesion, if there aren't any symptoms, then there may not be a reason to go ahead with surgery. A lot of these symptoms are going to be related to Valsalva, and those are going to be acuity changes, diplopia or pain. And then really when you start to get down into it, you really have to think about the frequency and the severity of the Valsalva-related symptoms in order to determine if it's worthwhile to do surgery at all, and then what level of risk is acceptable in order, as you're going through those surgical planning, what level of risk is acceptable for the amount of symptoms that they have. For diagnosis, we're going to be looking at making a diagnosis, but also to understand the flow characteristics. So enophthalmos is highly associated with distensible venous malformations. They're 5 times more likely to be distensible if you do have enophthalmos. That's a really good sign. And then, of course, the deformity from the enophthalmos may in itself be an indication for intervention. And then, just this is a bit of heuristic. I don't think I have data on this, but if they're really very enophthalmic, that's highly concerning for a diffuse or non-surgical disease. Pulsatile proptosis, again, this is going to be an indication for surgery, and also it's going to give you a bit of an idea that there may be a root defect.
and neurosurgical intervention may or may not be required. And then, of course, the speed and the direction of the Valsalva is going to help to understand what the inflow and outflow characteristics are going to be, and whether direct embolization is going to be a possibility, or if there's going to have to be back-ended venous control. And so, using the clinical features, we're going to decide on our imaging modalities and also surgical decisions. Now, whenever we're talking about imaging, all imaging has a kind of trade-off between spatial resolution and temporal resolution. And this is obviously more critical in vascular disease as the blood is flowing through the lesion. So we're more interested in the temporal resolution. Of course, spatial resolution is going to give us more of an idea of the collateral targets that are around the lesion, whereas the temporal resolution gives you more of an idea of the flow patterns through it. And there's a kind of a trade-off between the two of them. Spatial resolution is very good for diagnosis, to understand the soft tissue features, and of course, to define the surgical risk and pathways. Whereas temporal resolution is going to help us to understand the descendability, the draining pattern, and then to help us to plan that surgery. There's a lot of different modalities that can do this. I find specifically for these distensible venous malformations, this dynamic CT angiogram with Valsalva is really quite effective because it balances the spatial resolution and the temporal resolution quite well. So it's good for a diagnosis. Up to half of the patients who present with clinically Valsalva negative disease will have Valsalva positivity on dual phase CTA with Valsalva. This is from the work that is done by JR, or the senior Rootman. And then this is going to give you some idea about the interconnectingness of the lesion to the rest of the orbit, and it'll give you a sense of the surgical risk. In terms of the temporal side, it really only gives you 2 snapshots in time, but it does show the distensibility and where other aspects of the lesion that may not show up on without Valsalva are going to be in the orbit. And then you can also look at the relative size of the supraophthalmic vein to give you an idea of whether the drainage is into the supraophthalmic vein, and that might require a transvenous access for embolization. So it kind of has this nice balance between the advantages of spatial resolution and the advantages of temporal resolution. The plan then from there is to go to endovascular treatment, and the outflow characteristics are going to determine what the pathway is. So for slow outflow, whether it's distinct or diffuse, you can direct puncture because it's slow enough outflow. For the direct flu, you can use variable polymerization speed, which is going to be it's going to give you options for different types of lesions, and you can use percutaneous access. And often, if you Valsalva the patient by increasing the PEEP, that will give you a bigger target. For faster outflow, whether it's distinct or diffuse, has a little bit more bearing. In distinct cases, you can move transvenous and then either retrograde inject or block it with a balloon and then direct inject. Whereas with these diffuse networks, you really can't find one specific spot to be able to block the outflow and to keep the embolic material in the orbit. So you have to think about other options. So this one was talking about varying the polymerization speed. For slow polymerization, you have a vessel that kind of shows up late. And so if it's a single vessel, it's showing up late, you can inject it with a slow polymerization speed, and you're going to expect it's going to fill the lesion before it has a chance to go up into that vessel. Whereas if you have a vein appearing early on the embolization sequences, then you want to use a shorter polymerization speed so it doesn't go too far along when it hits that area. For faster outflow, here we could do venography. We see that this is a large vessel by direct puncture. We use the balloon to control the outflow, and then direct puncture with the balloon in place to keep the embolic material in the lesion. And then we can also use retrograde embolization. And so here's a larger lesion that's draining into the inferior ophthalmic vein.
And then here we go through the inferior ophthalmic vein and fill it retrograde, so from the apex to the distal end. And that will, slow the flow before out of the faster flow region by filling that area first. And then, of course, we have this sclerosis section that we're not really going to talk about too much. But whether you have slow flow or fast outflow, the next question is, once it's embolized, are you going to do surgery or something else? Leaving it in situ may be appropriate in certain cases. These are patients who have, large diffuse lesions where the surgical risk is probably too high. And it can help with two problems, both the Valsalva-induced symptomatology and also to minimizing ophthalmos. And this can be left in situ and sometimes can be done multiple times. If you are going to do surgery, I kind of have to think about the selection of the patient. So are they an acceptable systemic risk? Do they have morbidities? The bleeding risk overall? Do they have allergy to iodine? And then if they are an acceptable surgical candidate, then you can use the you could use the embolization techniques. Again, you want to also know whether the patient is a good surgical candidate, but also whether the lesion is surgically amenable. So separate from political structures, it could be segmentable. That's reasonable. Or sometimes, of course, it contained within the orbit. And sometimes, the lesions have multiple connections, and you can embolize the external connections and then just take out the orbital component. What are the surgical implications of this endovascular treatment? Well, you can characterize the extent of the lesion, ease of intraoperative identification, create a mask for countertraction, and then control bleeding. So, just some kind of tips on the surgery side. The lesion may be much larger after filling. Here's a dual phase Valsalva CTA where you can see it grows quite a bit. And then, of course, as I was mentioning before, additional components can sometimes be identified. This is kind of going into the temporalis fossa and going transosseous. And so you can kind of embolize these transosseous components, which can be difficult to control the bleeding intraoperatively. Identification is also helpful, like under normal circumstances, the vessel is compressed, it's hard to find. When you fill it with glue, it's quite big and relatively well separated from the local structures. So you can see it's kind of this big purple mass that can be more easily dissectable. These are veins, and so they tend not to stick to the local structures that closely because it's not a foreign object or abnormal tissue. And so having that kind of embolic material in there allows you to kind of create a space or something to dissect against to bring it out. So that's quite useful too. And then, of course, this is a video from one of my colleagues, Dr. Ramesh, where he found one of these things, and you can see that they just kind of are floppy and continually bleeding. Whereas if you glue them, you can segment the lesions, taking out the larger piece anteriorly and working behind it. And you can also take them out piecemeal. Here's a case where we have a lesion deep in the orbit, working through the nose, cauterize the apex of the lesion, and then cut it right there to segment it, leaving a small amount of glue in the vein at the apex to control bleeding. Is also not much of a problem. It's relatively non-inflammatory. And then here we'll pull it out the nose. So, surgery has to have an acceptable lesion and an acceptable systemic risk. And then there are multiple advantages to doing surgery to be able to take the lesion out relative to just approaching it without an embolic material involved. So we talked about all these kind of clinical features and the investigations which are aimed at understanding what the surgical risk is, the risk benefit of the surgery, and making those decisions. Once the decisions are made, going to a endovascular treatment, and then from there, determining whether you need to go and block the outflow
or if it can be done with direct puncture, and then using the advantages of the embolic material for surgery. So generally, it's 3 modes of management. We talked about embolized and excised for those distinct or diffuse slow outflow lesions, or the distinct fast outflow lesions. Embolized and do not excise. You could consider if the patient is non-surgical, that might be a case, or if the lesion is non-surgical, that would be another case. And in those cases, you may consider using sclerosis, which is really a temporary solution, but may be able to give the patient some relief if they do have serious symptoms. So I'd like to thank you for listening today. And I wish that I was there, but I do have a key component of the oculoplastic confrontera. It's the tequila here, which I will open because it's the middle of the day and I'm supposed to be post-operatively relaxing. So I could do that by putting in a little bit of tequila in this glass. And next year I'll do this with all of you. So hasta luego. Então, poderemos abrir para a discussão de algumas perguntas? Doutor Serpa, primeira pergunta. Ecógrafo ou a peça de Mani que usa é especial, oftálmico, ou é ecógrafo de uso general em imagem? Sí, este tipo de ecografía de alta resolución no son con ecógrafos ni sondas oftalmológicas, son ecógrafos generales, con sondas lineales. El equipo que nosotros utilizamos es un equipo de uso cardiológico de procedencia china, que decidimos adquirir ese por la alta resolución en las imágenes que se logran en la ecografía. Y es un equipo que se lo puedes transportar porque es como una laptop y lo puedes llevar a cualquier parte en forma móvil. ¿Cuánto custa? En Perú este equipo está aproximadamente $25,000. Bueno, doctor Rubín, le preguntan por aquí que cómo se compara esta técnica con la del flap frontal, que parece menos traumática y menos morbilidad para el paciente. Hola. Bueno, del flap temporal. Flap temporal. Sí, bueno, me parece que hacer un flap que sea endonasal, sobre todo en un niño, evitas una nueva cicatriz, no le vas a dejar ninguna marca al paciente y la vascularización de la nariz es tan noble y es tan rica, tenemos tantas buenas oportunidades y realmente el espesor del colgajo a mí me sorprendió, porque yo estoy acostumbrado a verlo por endoscopía donde tuve esto magnificado, pero cuando lo tuve en mis manos realmente no podía creer, o sea, no necesitas ponerle nada debajo. Yo creo que también se puede utilizar en una órbita que no fue irradiada y dejar una prótesis, dejar cualquier otra cosa. Realmente tienes un espesor muy, muy bueno. Realmente nunca utilicé flap temporal para esto, sí, para algunas exenteraciones, pero me parece que a mí me resulta más fácil, yo me siento más cómodo ya a esta altura yendo por la nariz y bueno, me parece que el flap es de una calidad muy, muy buena y la recuperación es muy pronta y no tienes, o sea, no tienes puntos, no tienes marcas en el rostro del niño y eso me parece Le preguntan importante. también que cómo mide el tamaño del pedículo del colgajo. Bien, ustedes pueden poner mi presentación, que es la número 3, Eduardo Rubín, para mostrar un esquema. En realidad no tienes que medir nada, porque eso dentro de todo lo fácil que tienes, porque el ancho del pedículo te sale solo cuando tú sigues los límites anatómicos que en esto te los marca solo la nariz. Se puede proyectar quiero mostrar un slide para entrar en este concepto. La número 3, no sé si tenemos tiempo, si hay muchas preguntas. ¿Se puede mostrar eso? Se puede. Ajá. Porque a veces la nariz todavía no entiendo por qué nos sigue siendo ajena y nosotros pensamos que es un territorio de los otorrinos. Yo estoy seguro que ustedes no tienen ningún prejuicio en tomar injertos detrás de la oreja, no tienen ningún problema en sacar injertos del antebrazo. ¿Y por qué? O sea, del mismo temporal, como me están preguntando. Entonces,
dejemos de tenerle miedo a la nariz. Lo que necesitan es un entrenamiento como el que hicieron para la cirugía orbitaria, que es mucho más difícil la cirugía orbitaria, donde ustedes están todo el tiempo llenos de grasa que no pueden ver las estructuras, de una cirugía endoscópica donde ustedes ven con una magnificación increíble. Entonces vamos a ver el diseño del colgajo. No me funciona el... ¿Puedes pasar un slide? ¿Uno más? Bueno. Entonces, el límite anterior está bien delante de la cabeza. No. Este es el, perdón. El límite anterior del colgajo, estamos digamos, en la cavidad piriforme, que es la zona más estrecha de la fosa nasal. Entonces, delante del cornete inferior, tienes tu límite más anterior. Siguiendo la línea del cornete medio, desde la lamela basal, tú tienes tu límite inferior y hacia arriba también el límite te da el cornete medio. Entonces, este espesor sale por defecto, no tienes que medir nada. Es la comida, lo mismo el piso, o sea, es muy fácil seguir las líneas anatómicas. ¿Cuál es el límite posterior? El límite posterior del cornete medio. Es uno de los, en realidad es uno de los más fáciles. Lo difícil es lo intrincado que da toda la vuelta por el cornete inferior. Eso les puede costar un poquito más. Y quizá para tener más comodidad, para pasarlo para las fosas nasales, a veces tienen que hacer una uncinectomía solo para que el colgajo tenga un acceso un poquito más directo. Y bueno, y nosotros la endostomía maxilar, o sea, la agrandamos, la hacemos siempre para evitar los bloqueos cuando hacemos esas manipulaciones en la pared lateral. Pero no tienen que medir nada. Sale todo por defecto siguiendo los límites anatómicos que les repito. Lo van a aprender leyendo y leyendo el paper, yendo a la morgue, haciendo una disección con sus amigos otorrinos. Pero bueno, saquémonos el prejuicio con la endoscopía. La endoscopía también es una herramienta oculoplástica. Gracias. Doctor Rodríguez, ¿utiliza MOS en su práctica diaria en todos los casos? No. Bueno, la verdad yo añoré mucho que llegara cirugía de MOS a mi ciudad y estaba en un centro que es uno de los centros de remisión de oncología y por protocolo se ha vuelto que todas las cirugías sean ahora por MOS. La verdad ahora extraño un poquito el tiempo también en que no estaba, porque aunque se supone que vamos a conservar un poco más de tejidos, a veces la resección pues que no es hecha por nosotros puede complicar un poco la reconstrucción y realmente estábamos hablando ahorita con Gerardo en los últimos 15 años por resección directa, normal, con márgenes ampliados, realmente la incidencia de márgenes comprometidos, yo diría que es menor al 1%. Entonces, sí, es chévere tenerlo y por estadísticas y todo, pero creo que hay una cantidad de casos que en realidad se podría prescindir de ello. Fundamental me parece para el canto medial y pues lesiones muy extensivas. Pero sí, ahorita ya por protocolo lo estamos usando para todo. Yo te quería preguntar, doctora Rodríguez, en este tipo de pacientes recidivados con extirpaciones amplias y reconstrucciones tan grandes, ¿utilizáis algún inhibidor de la vía del erizo, el bismo de Guiv, el soni de Guiv, como tratamiento posterior, previo a una a lo mejor disminución del tamaño del tumor, previo a otra intervención? ¿O? La verdad es que el acceso para este tipo de medicamentos y tratamientos en Colombia por el sistema de salud se hace demasiado prolongado y sobre todo en las ciudades medianas es mucho más difícil, entonces realmente intentamos no prolongar más el tiempo, sino simplemente vamos a... Queria lembrar solamente o uso de imiquimod também em casos recidivados pequenos, principalmente casos nodulares, teria algum efeito também. Uso 8, 10 semanas, podría ser una solución. Sí, tuve en Cúcuta, que es una ciudad fronteriza, lo utilizamos, pero es que no es tan fácil, por lo menos en Colombia, a veces que les autoricen el tratamiento, pero sí, tuvimos 2 casos con muy buenos resultados. ¿Qué experiencia tienen con el bismo de Guiv en las recidivas? Sí, tenemos... ¿Es accesible en Brasil? En Brasil, sí, porque enquanto pacientes aguardam
cirurgia, nesse tempo utilizamos Imicmode, então, reduzindo não totalmente, mas ajuda depois em melhor cirurgia. Então, não temos nenhum trabalho ainda publicado em uso em recidiva, mas estamos usando em nosso hospital. Por aquí le preguntan al doctor Graue que cómo fue el seguimiento del caso de la histiocytosis y cómo haces el seguimiento en estos casos. Bueno, la histiocytosis es una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, en realidad, el seguimiento lo hacemos entre 3 departamentos o entre 3 especialistas: el pediatra, el hematólogo y el oftalmólogo. Muchos de estos casos, como decía, bueno, los podemos dividir los que son meramente localizados a la órbita, como casos de bajo riesgo para recidivas. Entonces, muchas veces con nuestra biopsia hacemos el curetaje de la lesión y infiltramos el esteroide, y con eso prácticamente la enfermedad de esas local se resuelve, y el resto lo sigue sobre todo el pediatra para descartar el tema de la diabetes insípida, que es uno de las asociaciones más comunes que hay con esta enfermedad. Entonces, realmente cuando son enfermedades localizadas a la órbita, nosotros tratamos al paciente y después se refiere el paciente a pediatría y a hematología para que hagan el estudio de extensión y el seguimiento. Perfecto, muchas gracias. Ok, finalmente para el doctor Carvalho, ¿por qué prefiere Hughes flap? Porque el paciente necesitaría de 2 procedimientos. Sí, muchas gracias por la pregunta. En nuestro servicio tenemos bons resultados con esta técnica, tenemos la seguridad para ejecutar, mas también sabemos que la escolha da técnica es juntamente con el paciente. El paciente ha bien conversado antes de la cirugía, porque, como dije en mi charla, un mes con ojo cerrado y nosotros procedemos con abertura 30 días después. Se mais alguém aqui também gosta desta técnica, me gostaria de saber com quanto tempo procede a segunda etapa. Para nós outros, é bem tranquilo com o paciente quando ele é conversado, e por isso nós gostamos, mas sabemos que não é todo paciente que está a aceitar tal técnica. Sim. Terminamos agora, Salomé, porque o tempo está encerrado. Ok, iremos encerrar porque acho que 10 horas. Sí, terminamos.